Farrah Fawcett fue un icono de la cultura pop, símbolo de belleza y glamour. Quédate para descubrir algunos datos poco conocidos y sorprendentes sobre ella, mientras disfrutas de fotos raras de la estrella de Hollywood. Durante años nos hicieron creer que tenía una vida perfecta, siempre radiante, siempre sonriendo. Pero si la verdadera felicidad consiste simplemente en tener lo suficiente para seguir adelante cada día, entonces Fawcett quizá habría cambiado contigo sin dudarlo, porque en su lecho de muerte estaba rodeada de un hijo adicto a las drogas y esposado, un exmarido abusivo y un amante obsesivo que hacía tiempo había perdido el control. Farrah Fawcett nació el 2 de febrero de 1947 en Texas, en un Estados Unidos que aún se transformaba tras la guerra. Desde el primer momento, su nombre llamaba la atención. Farrah. No era un nombre religioso, ni un apellido familiar, sino una creación de su madre, una mujer con un gusto muy refinado. Ella decía que ese nombre sonaba como la luz del sol reflejándose en el metal. En el instituto, Farrah se convirtió rápidamente en el centro de todas las miradas. No solo era guapa, tenía una luz propia que hacía que la gente se parara a observarla. Cada año se anunciaba a la estudiante más guapa, y todos sabían quién ganaría. Farrah consiguió el título 4 años seguidos, un récord inédito en su pequeño colegio de Corpus Christi. Aún así, lo que realmente la hacía querida no eran solo sus rasgos, sino su cercanía. Humilde, amable y siempre sonriendo. Pero Farrah era mucho más que una cara bonita. Al entrar en la Universidad de Texas, eligió microbiología, una decisión que sorprendió a todos. ¿Es tan guapa? ¿Y estudia bacterias? Bromeaban. Pero ella iba en serio. Amaba la ciencia, hasta que descubrió que su verdadera pasión no estaba bajo un microscopio. Se pasó a la escultura, donde sus manos podían crear formas con alma propia. Bajo la guía de un profesor de arte, empezó a ver el mundo de otra manera. Cada rostro era una posible escultura. Cada contorno una historia esperando ser contada. Un día el destino llamó de la forma más inesperada. Un fotógrafo del campus le hizo unos retratos para una exposición. Esas fotos terminaron, casi por accidente, en manos de agencias de modelos de Hollywood. Entre cientos de rostros, un hombre, David Mirisch, se detuvo más de lo normal. Más tarde diría, supe al instante que era una estrella. No necesitaba pronunciar ni una palabra. Mirisch insistió por carta y teléfono, animándola a mudarse a Los Ángeles. Al principio, Farrah se negó. Texas era tranquilo. Hollywood sonaba lejano y peligroso, pero sus padres creían en ella. Ve, y si fallas, Texas seguirá aquí, le dijeron. Así que en 1968, con una maleta y un corazón lleno de esperanza frágil, Farrah Fawcett subió a un avión rumbo a Los Ángeles, sin saber que aquel viaje no solo cambiaría su vida para siempre, sino que dejaría una huella en la cultura popular estadounidense durante décadas. Se alojó en el Hollywood Studio Club, un lugar que había impulsado la carrera de incontables actrices jóvenes. De día iba a audiciones. De noche llamaba a su madre. Aquí todo el mundo es guapísimo, pero creo que puedo conseguirlo. No pasó mucho tiempo antes de que Screen Gems Studios la descubriera entre cientos de aspirantes. La contrataron de inmediato. Farrah tenía solo 21 años. Pronto empezó a aparecer en televisión, anunciando desde pasta de dientes hasta colchones. Su sonrisa luminosa, su melena dorada, acabaron convirtiéndose en símbolos de la América de los años 70. En esos primeros tiempos llenos de incertidumbre, un encuentro casual marcó gran parte de su vida personal. Alguien organizó un café informal entre Farrah y Lee Majors, un actor en ascenso al que llamaban el Elvis Rubio. Hablaron, rieron, y al terminar Majors supo que no la dejaría escapar. Su romance floreció con rapidez. Él ya era muy conocido gracias a El hombre de los 6 millones de dólares, mientras Farrah seguía siendo la recién llegada, inocente pero magnética. Fue Majors quien la animó a hacer una prueba para Myra Breckinridge, la atrevida adaptación de la novela polémica de Gore Vidal. Pensó que sería el papel que la lanzaría, pero se convirtió en su primer tropiezo profesional. En el rodaje, la legendaria Mae West exigió que tiñeran el pelo de Farrah de castaño para no eclipsarla. Después, Raquel Welch insistió en que se lo devolvieran al rubio. La joven actriz quedó atrapada entre egos hollywoodienses imposibles de manejar. Al final,
la película fue un desastre de taquilla. A pesar del mal consejo y del caos que vino después, Farrah decidió casarse con Majors. Incluso adoptó su apellido, llamándose Farrah Fawcett Majors. Pero los problemas en su carrera estaban lejos de terminar. En 1976, su belleza era ya tan icónica que una empresa de pósters le propuso una sesión de fotos en bañador. Fue al set dispuesta a peinarse y maquillarse ella misma, pero descubrió algo irónico. Nadie había llevado un espejo. Farrah tuvo que arreglarse completamente al tacto, confiando en su intuición para colocar sus ondas doradas y mostrar su sonrisa natural ante la cámara. Aquella sesión produjo 40 fotos. Ella eligió solo 6. Una de ellas, la famosa imagen con el bañador rojo, se convertiría en historia. Ese póster acabó colgado en millones de habitaciones universitarias, convirtiéndose en un símbolo de los años 70. No era solo una foto bonita, era una imagen de confianza, independencia y libertad. Farrah, con su cabello bañado por el sol y una sonrisa sin esfuerzo, capturó ese espíritu a la perfección. La fama, sin embargo, suele llegar por caminos inesperados. Un día, jugando al tenis con su marido, Farrah llamó la atención de otro jugador, el actor Michael York. York trabajaba entonces en la película de ciencia ficción La fuga de Logan y la presentó al equipo de producción. En aquel mundo futurista que glorificaba la juventud y el placer, Farrah parecía un icono viviente. Su corte de pelo corto y escalado, creado especialmente para el papel, acabaría convirtiéndose en un fenómeno cultural imitado por millones de mujeres en todo el mundo. Mientras Farrah estaba inmersa en la fuga de Logan, no sabía que la oportunidad definitiva estaba a la vuelta de la esquina. Durante los partidos de tenis del fin de semana, ella y Majors jugaban a menudo dobles con un amigo cercano, el productor de televisión Aaron Spelling. Tras verla en la película, Spelling quedó convencido de que Farrah era la pieza que faltaba para su nuevo proyecto. Lo que Farrah no sabía era que ese papel cambiaría su vida para siempre. El proyecto se llamaba Los Ángeles de Charlie. La serie tenía 3 protagonistas, Farrah Fawcett, Kate Jackson y Jacqueline Smith, interpretando a detectives privados brillantes y glamurosas. Farrah se convirtió rápidamente en la favorita del público. Pero incluso más famosa que su personaje fue su melena. Ese peinado legendario que el mundo conocería por varios nombres. El Farrah Flip o simplemente el peinado Farrah. En la primera temporada de Los Ángeles de Charlie, Farrah ganó el People's Choice Award a la intérprete favorita en un nuevo programa de televisión. Un reconocimiento que demostraba que su atractivo iba mucho más allá de la pantalla. En una entrevista, bromeó: "Cuando el programa estaba tercero en audiencia, pensé que era por nuestra interpretación. Cuando llegó al número 1, me di cuenta de que quizá era porque ninguna llevábamos sujetador". Ese comentario juguetón resumía a la perfección el espíritu de la serie. Atrevida, provocadora e imposible de olvidar. Aunque el público adoraba a las 3 ángeles, los críticos fueron mucho más duros. Inventaron el término Jiggle Television, una etiqueta despectiva para series que, según ellos, dependían más del físico femenino que del contenido. Pero al público no le importó. Cada semana millones de espectadores se enganchaban al programa, convirtiéndolo en un fenómeno global y catapultando a Farrah Fawcett a la categoría de superestrella instantánea. Sin embargo, detrás del glamour se escondía una verdad amarga. Farrah cobraba solo la mitad que su compañera Kate Jackson. Incluso cuando su imagen aparecía por todas partes, en portadas de revistas, tazas o camisetas, ella recibía apenas un 2% del enorme beneficio del merchandising. Su póster con el bañador rojo se convirtió en la imagen definitoria de los años 70, vendiendo millones de copias y generando más dinero que todo su sueldo en la serie. Y aún así, pese a la fama, la trataban como a un producto. Fawcett sabía que su verdadero valor superaba con creces los $10,000 por episodio que le pagaba ABC, así que decidió plantarse. Exigió $75,000 por capítulo y un 10% de los beneficios del merchandising. Pero antes de que las negociaciones avanzaran, empezó a perder interés en Los Ángeles de Charlie. Quería ser vista como una actriz de verdad, no simplemente como un símbolo sexual. Cuando ABC notó que rechazaba todos los nuevos proyectos, comprendió que estaba preparando su fuga.
El problema era que seguía atada por contrato. Farrah alegó que había comenzado a rodar antes de firmar de manera oficial, lo que según ella le daba derecho a irse. ABC no estuvo de acuerdo, y así empezó una dura batalla legal. Entre las 2 primeras temporadas de la serie, las negociaciones se eternizaron en un ambiente asfixiante. Mientras los abogados discutían, Fawcett buscaba discretamente nuevas oportunidades en cine. Estaba a punto de conseguir el papel protagonista en Foul Play, una comedia romántica junto al popular Chevy Chase, cuando todo se vino abajo. ABC amenazó con demandar a cualquier estudio que se atreviera a contratarla. Aterrados, los productores se retiraron de inmediato y dieron el papel a Goldie Hawn. La pérdida destrozó a Farrah. Su sueño de triunfar en el cine, tan cerca que casi podía tocarlo, se desvaneció entre sus dedos. Al final, para liberarse del férreo control de la cadena, no tuvo más remedio que volver a la mesa y aceptar condiciones aún más duras. Finalmente obtuvo el papel protagonista en Somebody Killed Her Husband, junto a Jeff Bridges. Las expectativas eran enormes, y la película se vendió por más de 1 millón antes de estrenarse. Muchos creían que sería el inicio triunfal de la carrera cinematográfica de la Ángel de Melena Dorada. Pero cuando llegó a los cines, el filme fue un desastre monumental. Los críticos la ridiculizaron sin piedad. Un titular incluso se burló. Alguien ha matado su carrera. No era el debut que Farrah imaginaba para su vida tras Los Ángeles de Charlie. Y, trágicamente, la caída no había hecho más que empezar. Tras dejar la serie, Farrah deseaba que la reconocieran no por su pelo dorado o su sonrisa deslumbrante, sino por su talento. Así, en 1979, apostó por Sunburn, una película que esperaba que marcara un giro decisivo en su trayectoria. Pero, en vez de un renacimiento, llegó una caída dolorosa. Sunburn fracasó en taquilla, y el nombre de Farrah Fawcett empezó a asociarse con una estrella en declive. Sin rendirse, pasó a su siguiente proyecto, Saturn III, junto a la leyenda Kirk Douglas. Gracias a su fama de la serie y al icónico póster rojo, la anunciaron como la gran protagonista. Pero esa fama tenía un precio. Los productores la obligaron a rodar una escena de desnudo que la dejó avergonzada e impotente. La tensión empeoró cuando el director fue despedido a mitad de rodaje. Douglas, conocido por su enorme ego, tomó el mando, convirtiendo el set en un hervidero de caos. En una escena, llegó a restregarle tierra por el cuerpo por realismo, diciendo que era esencial para el arte. Para Farrah, fue una de las experiencias más humillantes de su carrera. Y el dolor no terminó ahí. Cuando Saturn III se estrenó, los críticos la destrozaron. Llamaron a su actuación superficial, a su personaje vacío y a la película un desastre espacial. Fawcett recibió una nominación a los Razzie, los premios satíricos a lo peor del año, a peor actriz. Un golpe brutal para quien había sido la niña bonita de la televisión. Incluso obtuvo 2 nominaciones a los Stinker Awards, como si Hollywood quisiera borrarla del mapa. Mientras tanto, su matrimonio con Lee Majors se deshacía. Los días en que supuestamente faltaba por problemas de salud eran, en realidad, días en los que no podía soportar el peso de su vida derrumbándose. Finalmente, en 1982, la pareja se divorció, cerrando uno de los capítulos más dolorosos de la vida de Farrah Fawcett. Tras perder su matrimonio y su carrera en el cine, Farrah intentó reinventarse con un papel secundario en The Cannonball Run, una comedia de acción repleta de grandes estrellas. Irónicamente, en lugar de ayudarla a dejar atrás la imagen de sex symbol, la película la encasilló aún más. Una vez más la nominaron a un Razzie, y parecía que Hollywood había decidido que Farrah solo servía para ser guapa. Pero ella se negó a permitir que su pasado la definiera. Cuando la industria del cine le dio la espalda, volvió a donde había empezado, la televisión. En 1981, Murder in Texas marcó un regreso cauteloso, pero prometedor. El público la acogió con cariño y por primera vez en años, dejaron de burlarse de ella. Empezaron a ver, no solo una cara bonita, sino a una mujer decidida a demostrar su valía. Luego, en 1984, asumió el papel principal en The Burning Bed, una película para televisión basada en la historia real de una mujer que tras años de malos tratos incendió la cama con su marido dentro. La crudeza emocional de su interpretación
fue una transformación completa respecto a los papeles ligeros y glamurosos de su pasado. Críticos y espectadores quedaron impactados. Un crítico llegó a decir que era una de las mejores películas televisivas jamás hechas. La interpretación de Fawcett le valió una nominación al Emmy, consolidando por fin su lugar como actriz seria. Fue un paso monumental en su carrera. Y sin embargo, tras esa sonrisa luminosa que en su día conquistó todas las pantallas, había grietas profundas que nunca terminaban de cerrarse. Esas mismas heridas le permitieron transmitir una autenticidad devastadora en sus papeles como mujeres rotas pero resistentes. Porque en la vida real, Farrah también había soportado años de dolor y turbulencias en su relación con el actor Ryan O'Neal. Su historia de amor intermitente se extendió casi 2 décadas, desde 1979 hasta 1997, una película en sí misma, llena de rupturas y reconciliaciones. Juntos tuvieron un hijo, Redmond James O'Neal, nacido en 1985, fruto del amor, pero también el lazo que los mantuvo unidos en su sufrimiento mutuo. Para entonces, Farrah estaba en la cima de su fama, mientras O'Neal se perdía en la suya. Ella descubrió que él mantenía una aventura con la modelo Leslie Ann Stephenson, y, lejos de mostrar arrepentimiento, él lo justificó fríamente diciendo que Stephenson era como una hija para él. Cuando Farrah lo enfrentó, O'Neal la culpó cruelmente, afirmando que el cuerpo de ella había perdido atractivo con la edad. Para alguien considerada un símbolo de belleza, aquellas palabras fueron una herida profunda. La relación se derrumbó, pero el dolor que dejó se convirtió en combustible para sus interpretaciones más potentes. Mujeres caídas que se negaban a seguir en el suelo. Pese al desamor, Fawcett encontró una nueva identidad artística, interpretando a mujeres reales, supervivientes, luchadoras, portavoces de verdades incómodas. Había demostrado que ya no era solo el ángel rubio, sino una actriz seria y valiente. Y entonces hizo algo que nadie esperaba. Aceptó posar para la revista de Hugh Hefner. A los 50 años, Farrah Fawcett quiso demostrar que la edad no podía apagar el atractivo de una mujer. En una atrevida sesión fotográfica, acompañada por un vídeo artístico experimental, usó su propio cuerpo como pincel, trazando líneas libres sobre un lienzo. En parte declaración artística, en parte reivindicación del derecho de una mujer a vivir con autenticidad. Pero el mundo nunca ha sido amable con las mujeres que se atreven a ser diferentes. Cuando apareció en el Late Show de David Letterman para promocionar el proyecto, el público apenas reconoció a la estrella radiante que una vez había adorado. Fawcett entró en el plató con gesto inseguro, hablando de forma entrecortada. Aunque lo que decía tenía sentido, sus movimientos parecían extraños, y surgieron rumores de que estaba bajo los efectos de las drogas. Los tabloides se lanzaron a destrozarla. La mujer que había cautivado a toda América era ahora objeto de burla en directo. Fawcett negó las acusaciones, pero nadie sabía realmente qué estaba viviendo por dentro. En ese momento mantenía una relación con el director canadiense James Orr. Habían trabajado juntos en Un gato del FBI, Man of the House, lo que parecía un nuevo comienzo tanto profesional como sentimental. Pero la tragedia volvió a golpear cuando Orr fue detenido por agredirla. Aún después de aquella experiencia devastadora, Farrah siguió actuando. Robert Duvall, que admiraba su valentía y talento, la invitó a unirse al reparto de The Apostle. Le dio a elegir el papel de la esposa o el de Tussie. Farrah cambió de opinión 2 veces antes de aceptar finalmente el papel de la esposa, una decisión que le valió una nominación a los Independent Spirit Awards. Por primera vez en años, Farrah Fawcett era recordada no por su belleza, sino por su oficio. Tras ese éxito, empezó a buscar paz con su pasado. Se reencontró con Greg Lott, su novio de la universidad en Texas, el hombre que la había querido antes de la fama y el caos. Reavivaron su relación en secreto, lejos de los focos, pero el destino aún no había terminado con ella. Cuando su famoso ex, Ryan O'Neal, fue diagnosticado con leucemia, Farrah regresó a su lado. O'Neal terminó recuperándose, pero su relación nunca encontró la paz. En 2006, a Farrah Fawcett le diagnosticaron cáncer. Todo el país observó cómo enfrentaba la batalla de su vida. Ryan O'Neal permaneció a su lado, acompañándola en los tratamientos,
aunque también controlaba casi cada aspecto de su día a día, llegando incluso a prohibirle ver a Greg Lott, su primer amor. Lott reveló más tarde que Farrah quería pasar sus últimos días en su casa frente al mar, rodeada solo de brisa y luz, pero O'Neill no se lo permitió. El 25 de junio de 2009, Farrah Fawcett exhaló su último aliento. Sobre el papel, Ryan O'Neill estaba a su lado. Pero en el corazón de Farrah, ese lugar pertenecía a otra persona. Su testamento lo dejó claro. La mayor parte de su patrimonio fue para su hijo Redmond y para su familia, y destinó $100,000 a Greg Lott. El nombre de Ryan O'Neill no aparecía en ninguna parte. Tras su muerte, O'Neill conservó el retrato de Warhol de Farrah, valorado en millones, y fue a los tribunales para reclamarlo como suyo. Pero el público vio ese gesto como lo que era, el último intento de control sobre una mujer que por fin era libre. Según contó su amigo cercano Craig Nebius, Farrah dijo una vez que no quería convertirse en una atracción turística después de morir. Quería ser incinerada y que sus cenizas se esparcieran en el mar. Ese deseo nunca se cumplió. En lugar de eso, fue enterrada en el Westwood Village Memorial Park de Los Ángeles, el lugar de descanso de muchas leyendas de Hollywood. Luego, en 2023, Ryan O'Neill falleció. Fue enterrado justo a su lado, y su nombre apareció grabado en la lápida de Farrah Fawcett. Para algunos parecía un símbolo de amor eterno, pero para quienes entendían realmente a Farrah, fue el último acto de posesión. Su historia, de dulce chica tejana a icono herido de Hollywood, terminó en silencio. Y aún así su imagen sigue viva, no solo en la pantalla, sino en el corazón de quienes creen que una mujer puede ser fuerte y frágil a la vez, y que pase lo que pase, merece ser amada de verdad y en libertad.